JPA repository. Sí, se recuerdan que al principio usábamos CRUD repository y después en el examen les dije precisamente suban a JPA repository porque JPA tiene más funcionalidades y es una extensión a su vez de repository. Entonces JPA ya incluye el repository, pero está más ampliado. Ahora, si ya no voy a tener JPA, tampoco puedo tener JPA repository. Entonces, ¿por qué lo voy a cambiar ahora? Lo voy a cambiar por Reactive CRUD repository. Lo voy a cambiar por Reactive CRUD repository y todo lo demás sigue igual. ¿Por qué? Mi entidad se sigue llamando igual, solo que ya le quité toda la parte que era de JPA. Ahora mi repositorio sigue llamando a la entidad, pero ahora extiende de Reactive CRUD repository, ya no de CRUD repository ni de JPA repository. Y ese es el único cambio que va a tener mi repositorio, ya lo volví reactivo. Ahora vamos al servicio. El servicio va a ir a traer la entidad que ya no es JPA, el repositorio que tampoco es JPA, ya los dos son reactivos. Y vean la diferencia. En el servicio que era imperativo, importábamos list y optional, ¿verdad? Dijimos que list para recuperar la colección de datos y optional para recuperar uno o ningún valor. Ahora, como esto era imperativo, eso es lo que voy a ir a cambiar por flux y mono. De Reactor Core Publisher Flux y de Reactor Core Publisher Mono. Eso es lo que voy a ir a jalar ahora. Para poder hacer esto, obviamente en el POM voy a tener que meter dependencias, pero eso se las voy a explicar al final. O sea, todas las dependencias que necesito para esto. Y todo lo demás ya lo tengo que cambiar. Donde decía list, tengo que poner flux. Donde decía optional, tengo que poner mono. Y donde decía void, ahora tengo que poner mono, void. Esos son los cambios esenciales que tienen que hacer. Pero es un cambio de tipo, no hay mayor cosa. Aquí están los originales, donde decía list auto, que era en get all auto. Ahora tendría que decir flux auto, get all auto. Les pongo ese ejemplo. Ahí ya colocó en el POM la dependencia, ¿verdad? Sí, ya están las dependencias. Sí, eso es lo que tienen que cambiar. Igual se van a ir a cambiar en el computador. Sí. Por ejemplo, aquí el delete es void delete. En el servicio, acá tendría que ser mono void delete. Disculpe, ¿y en el repositorio cómo lo habría dejado? No logré ver bien. El repositorio solamente cambió Solo el de JPA repository a Reactive CRUD repository. Ok, entonces. Que verlo acá. Extiende de Reactive CRUD repository. Las fuentes están para este ejemplo de autor ahí mismo en cada uno de los temas. Bueno, cambios en la entidad, está la copia del archivo completo. Cambios en repositorio, está la copia del archivo completo, pero básicamente es cambiar esto, donde decía find all list auto, ahora es find all flux auto. Cuando antes decía find by ID optional auto, ahora es find by ID mono auto. Cambios en servicios son los que acabamos de ver ahorita. Pasamos también de bloqueante JPA, no bloqueante reactivo con webflux, y los cambios son list por flux, optional por mono y void por mono.
El volt también. El volt cambia por mono void, sí. Ok. Y en el controlador también tenemos lo mismo, sustituimos list optional void por flux mono y mono void. Aquí hay un cambio adicional que es el uso de flat. Ese es un operador. ¿Se recuerdan de los operadores de observables? Que había un operador de observables que se llamaba map, y había uno que se llamaba filter, y había uno que se llamaba distinguish. O sea, teníamos operadores. Este es un operador del pool, ¿sí? Y este operador, ¿qué hace? Evita un problema que sería producir un mono dentro de otro mono o un flux dentro de otro flux. Al final de cuentas, el mono y el flux, ¿qué es lo que tienen adentro? Datos, ¿sí? Solo que el mono es un único dato y el flux es múltiples datos. Entonces, hagamos de cuenta que el mono o el flux es una caja, ¿sí? Y dentro de esa caja puedo tener muchas cosas o una sola cosa o ninguna cosa. Pero es un contenedor, es una cajita. Entonces digamos que este es un flux y este flux tiene 3 datos, ¿sí? 3 registros. Y el código sería así. Yo paso de tener un controlador imperativo donde tenía list y optional y void, aquí está el void, a tener uno reactivo que tiene donde decía list, ¿qué íbamos a poner? Flux. Donde decía optional, ¿qué iba a tener? Mono. Y donde decía void, ¿qué iba a tener? Mono. ¿Qué es lo que cambia adicional? Es que aquí, por ejemplo, cuando estaba haciendo esto, yo antes solo tenía un existing, ¿sí? Solo comparaba si existía o no existía el objeto que tenía como tal, que era un elemento que podía ser la clase, ¿verdad? Un autor, un cliente o lo que sea. Aquí lo tengo que aplanar antes de preguntar si existe, ¿sí? Le quito todas las cajitas y lo dejo solo el objeto para poderlo revisar. Esa es la única diferencia, que en el que está acá solo hago aquí find by ID, o sea, lo estoy buscando si existe. Y si no existe, retorno null, y si existe, lo salvo. Y aquí sí cambia, porque la lógica es primero lo tengo que aplanar. Estoy aquí en el create. Pregunto si existe y después lo tengo que aplanar para ver si no está vacío y luego ya hago el sello. Esa es la única parte que cambia. Y de ahí vienen las otras preguntas. Bueno, ya quité JPA de la entidad, quité JPA del repositorio, quité JPA del servicio, quité JPA del controlador. Pero al quitar todo eso, me sale el botón de alarmas porque todo eso, aunque ya no lo esté asociando, ahora me pide que no sabe qué es FlatMap, que no sabe qué es Flux, que no sabe qué es Mono. Entonces tengo que colocar mis imports en el POM de acuerdo a este nuevo edición. Entonces creo que este está equivocado, este POM de acá, porque lo revisé en la clase anterior y era imperativo. Voy a cargarles el POM que tengo para el reactivo. ¿Qué diferencias vamos a encontrar? Bueno, en el imperativo nuestro POM manejaba starter data JPA y starter web MVC, ¿se recuerdan? Entonces,
ya no vamos a tener starter, data, JPA, ni tampoco vamos a tener starter, web MVC. Teníamos un starter web MVC y un starter web MVC test. Este test se quita, este JPA test se quita. Los que no eran test, este web MVC y este JPA se quitan. En su lugar, donde iba JPA, ahora voy a poner R2DBC. Y donde iba web MVC voy a poner webflows. Para ver el ejemplo, ahora el POM de acá ya no tiene el starter data JPA, tiene el starter data R2DBC. Y donde tenía el starter web MVC, ahora tengo el starter web. Pero eso también me cambia las dependencias que tenía para mis bases de datos, porque las que yo tengo ahorita son para JPA. Entonces yo tenía una dependencia, por ejemplo, para H2, que la dependencia para H2 decía artefacto H2 y venía de com H2 database. Ahora el de H2 reactivo es IO R2DBC y viene de R2DBC H2. Si cambia el driver, si cambia el import, la biblioteca que estoy trabajando. Si tienen dudas de cuál utilizar, siempre pueden abocarse a Maven Repository y ahí buscan R2DBC y les van a aparecer todas. Entonces, puede decir. Pero igual está yendo en el POM, ¿verdad? Yo estoy haciendo en el POM ahora. Estoy sustituyendo las que estaban antes por las nuevas dependencias. Bueno, se van a hacer un montón por lo que estoy viendo. Ya no me tiré de error. Ya me tiramos un montón de errores. Y que se llama Spring Reactive Web. Spring Reactive Web. Ahorita lo voy a revisar. Aquí tengo este y le voy a dar R2DBC y ahí me aparecen todos los starter data para RDBC. Entonces aquí está la conectividad para Postgres con RDBC. Aquí está el le puedo poner, por ejemplo, RDBC y MySQL. Entonces, aquí tengo el conector para MySQL, pero de R2DBC. Y para MariaDB lo mismo. Pues busco el que corresponde. Para Postgres, para todos. Para Postgres, para H2, para todo. Ahorita ustedes están trabajando con dos bases de datos. Exacto. Postgres y MariaDB o Postgres y MySQL. Entonces solamente tienen que cambiar esas dos. La de H2 la pueden remover si quieren, porque los mismos H2 no lo estamos removiendo ahorita y eso no nos servía para empezar a tener idea de nada. Entonces pueden quitar H2. De hecho, en H2 había en el POM. ¿Qué se hizo? Cerré mi proyecto. No, sí estaba bien. Ok, aquí teníamos, por ejemplo, en el imperativo, manejábamos uno que se llamaba H2 Console, ¿se recuerdan? Y después en las propiedades, en el archivo properties de H2, yo le definía el URL donde quería levantar la consola y le ponía consola show true, ¿verdad? Que era esto, estas dos líneas, ¿no? Eso ya no existe en R2DBC. Ya no hay consola
ya no hay habilitación de consola. Estas dos líneas desaparecen para el Progress. Entonces, como desaparecen esas, también desaparece la parte de la dependencia que aquí decía console. Esa también se va. Todo esto también se tiene que ir, miren, toda la parte que era Jackson y Glassfish, todo esto se va. ¿Por qué? Porque ya no puedo transformar en reactivo la salida a XML. Tiene una razón de ser. ¿Qué suprimimos con el flux? Cosa. Dale. Las listas. Con el flux suprimimos las listas porque la lista es un elemento imperativo y el XML es una lista. Para poder formarlo necesito tener un elemento raíz y luego voy acumulando los demás, pero siempre parto de un elemento raíz, de una raíz. Entonces ese elemento, esa forma de manejar el elemento raíz, no lo puedo serializar de forma reactiva. Entonces aquí sí ya no puedo hacer el exportado a XML sin mezclar imperativo con reactivo. Porque de que se puede, pero ya perdemos un poco el concepto de que era reactivo. Es como cuando hacíamos un observable y adentro le metía un for. For es un elemento. ¿Cómo me queda el POM? Que ustedes tienen ya al final es los webflux en lugar de los webMVC, los R2DBC en lugar de los JPA, las dependencias de las bases de datos de acuerdo a las que son de R2DBC. Longbook se queda porque no tiene nada que ver con JPA. DevTools se queda porque no tiene nada que ver con JPA ni con webMVC. Y ya. No sé si me habían preguntado por alguna otra librería. Sí, es que yo estaba investigando una de Spring. Dice Spring reactivo, bueno. Cuando crean proyectos. No, digamos, es una dependencia que también se agrega, así como usted está explicando, que dice mono y flux. Ajá. Pero se llama Spring Boot. Ah, sí, Starter Webflux. Yo creo que esa es la que puso usted, ¿no? Es ah, esta. sí. Ajá. Sí. Entonces, sí. Porque esa es la que sustituye a webMVC. Ajá. Y ahorita está pasando porque estoy creando el proyecto a partir de un proyecto que era imperativo. Entonces yo tengo que sustituir las partes literalmente yo. Cuando ustedes van a crear el proyecto de cero, si quisieran hacer un proyecto reactivo desde el principio, tendrían que darle create con Spring Initializer, create a Medium Project, selecciona su versión, le dicen que es Java, el grupo y el artefacto, que es un jar, la versión de Java, y aquí en las dependencias es donde buscarían, por ejemplo, Webflux, y esto les crearía Spring con Webflux y Netty de una vez. Para no tener que hacer el cambio. Si ustedes crean un proyecto de Ajá. cero. Ajá. Y el otro tema sería buscar R2DBC. Y aquí estarían viendo Spring Data R2DBC para SQL. O sea, si parten de un proyecto de cero, tienen que hacerlo con esto. Si lo hacen como la idea que es la del proyecto es transformar ustedes ese imperativo en el reactivo, entonces tienen que cambiar ustedes las dependencias. Pero es bastante sencillo. Ya una vez cambiaron esto, entonces solo les queda cambiar los elementos de los archivos de las propiedades. ¿Qué cambiamos? Pues aquí decía antes JPA, ahora ya no vamos a usar JPA. Y los drivers apuntaban a drivers de JDBC. Ahora tengo que cambiar esos drivers y en lugar de que apunte algo que diga JPA, ahora es a R2DBC. Y el driver ya no es JDBC, sino es R2DBC. De hecho, esto, tal cual está así,
les sirve a ustedes. Lo único que tienen que cambiar es su base de datos y su password y usuario si es que no es el mismo que estoy usando. Pero todo lo demás ¿Qué? es igual. Este es imperativo, el de ustedes tendría que ser reactivo. Entonces, trabajan con este drive, donde está esta base de datos aquí, solo ponen la del código que les corresponde a ustedes, su usuario y su password, que no sé qué le pusieron, y esto del mod always, si se lo den. Y ya. El de H2, por ejemplo, está aquí. Si se dan cuenta, se quita todo lo de JPA, se queda con lo de RDS, y solo cambiaría también esto, si es que lo quieren cambiar. Y ahí les dejé también el de MariaDB y de MySQL en la paginita que está acá, donde está la de otros archivos. Pero el H2 sigue siendo necesario, o ya no. Ya no es necesario, o sea, si quieren quitar todo lo de H2 pueden quitarlo porque ahorita nos quedamos trabajando ya con bases de datos. Con las bases. Si quieren quitárselo, se lo pueden quitar todo lo de H2. Y ¿cómo lo revisamos? Pues si se dieron cuenta, cuando corrí esto me aparecía lo de JPA, lo de Hibernate, le hacía un select similar que pasaba la línea. Incluso lo voy a hacer otro ahorita para crear un nuevo registro. Voy a crear el nuevo registro ya, pero cuando hago eso me pasa, se mira que pasa el tráfico. Hagamos ese ejemplo, vamos a ver si nos funciona ahorita con imperativo y con creando un nuevo registro. Esta es mi aplicación, sigo en imperativo, ahorita lo voy a poner. Es forma de pasar el video. Sí, hoy en la tarde. Se los paso en la tarde. Estoy cuando llegue. Ahorita fallaría porque yo creé ya un registro. No, yo actualicé ya el registro para que se moviera el puntero hacia el 5. Sí. Y en el sequence todavía Todavía no no hay está nada. moviendo. Entonces tendría que ir primero al sequence. ¿Qué cambios estoy los puntos? Es que eso es lo que ya no. Ahí fue donde le cambió, no. Yo ando con una alergia. También ando con alergia. No me acuerdo. El sequence lo crea cuando usted le pone el @sequence y el @generator dentro de la clase, pero eso es en la parte imperativa. Ahorita no. O sea, pero ¿Pero por qué no? Es que no lo tengo. Lo tengo. Estaba en su clase aquí, mire. Ah, sí, me acuerdo. El auto es el que hace esto. Pero no lo tengo yo, no sé por qué. No me diga, lo tendrá que arrojamos. Tendría que tener. No, o sea. No, sí lo no, espérese. Que sí lo tengo. Póngale pausa. El código sí lo tengo, pero ajá. ¿Sabes qué raro? No sé qué te Ah, es porque ya lo cambiaste con el copiaste el código del primerito. Sí. Vaya, es por eso. Porque el Inge ya dio otro. Bueno, sí, arriba. Aquí le voy a decir que Vaya. ahorita también sí. Y voy a ir a abrir mi Postman. Es que estoy aquí. Ya sé qué hice. ¿Qué? Estaba viendo en otra parte. Sí lo tengo. Yo solo tengo dos. Es que aquí. Por la otra canta. ¿Este? Solo este tengo yo. No sé. ¿Cuántos te salen a ti? Uno. Pero eso no tiene que ver. ¿Y cómo lo traes tú?
2. Otro. Dos. Dos. En el sequence a usted le aparecen 3. Ajá. El del ID, no, pero en la base de datos, en el... Ah, es que recuérdense que yo estuve calificando proyectos. Entonces, cuando yo cargo un proyecto, solo le cambio la ID de la base de datos, pero tengo que ver en todas las entidades. Entonces, me aparece una entidad, por ejemplo, No logré verlo. voy a ponerlo aquí en la base de datos. Ese sí. Autor es el que yo estoy trabajando. Sí. En algún momento califiqué y había alguien con empleado, entonces me creó la instancia de empleado. Revisé el empleado. Califiqué a alguien que tenía producto, entonces me creó la de producto. Y de una vez se los dejó ahí. Y me va creando las. Ah, pero entonces en realidad nosotros tendríamos que tener solo uno, por decirle. Sí, porque solo es tu entidad. Lo que pasa es que cuando yo califico, no me crean. Sí, puede solo uno. Ajá. Eso es. Ah. Eso es trampa. Todos asustados. Paula, tengo solo 2. Voy a choco también. Sí, pero cada sequence está atado al nombre del entidad. ¿Puedo ver cómo tiene Pero el ese sequence solo tengo. Del ID, ajá, ese es el que no tengo Ah, la yo. configuración. Hay que configurarlo. En el máximo, bueno, ponemos. Se me no me dejó poner más. El máximo ya se lo. Se lo da por defecto. Ajá, ahorita lo tienen por defecto. Yo ahorita le tuve que cambiar que incrementar a 5 porque como ya estuve trabajando entre Es que- reactivo y imperativo, cuando lo hice con el reactivo, él usó el contador que tiene en la tabla, en el sequence. Ahorita que me regresa al imperativo, él va a venir a buscar acá. Voy a ir a traer un correlativo que ya existe en la tabla. Pero el máximo tiene que ser definido. El máximo es, aquí es todo lo que le soporta el tipo de dato que está trabajando. Y me puede enseñar cómo era la configuración de la tabla. Disculpe. De la tabla, ¿para qué campo? De esa. Ajá, para ese. En el columns, en el ID. En Ahí el lo ID configuro. lo que hacemos es que cambiamos. En el constraint Ajá. tengo que poner ahora que es identity porque él va a generar el correlativo. Lo que Ajá. antes tenía en el identity del otro lado lo pasé para acá. Sí, sí. Sí. El tipo de identity que le voy a decir es always y yo le tengo que decir a partir de cuándo va a incrementar. Porque Le hacen- ustedes... le hacen ajá. un select a su tabla y miran cuál se quedó y les tocaría ese más uno más a él. Ujú. Que va a ser lo que voy a tener que volver a hacer ahorita que me regrese el imperativo activo, porque ahorita va a ser la creación en el sequence y va a querer venir a insertar el 5, pero cuando yo lo quiero insertar otra vez ya va a existir un 5, entonces voy a incrementarlo. Entonces ahorita me voy a ir a mi Postmans, Selina, reaccionar mi Postmans. Y voy a ir primero a ver listar, se me lo genera ahí. Porque tú no tienes este link, tú tienes esta palabra.